Buen día, queridos estudiantes. El video de hoy tiene como objetivo construir una tabla de verdad. Bueno, para hablar de las tablas de verdad tenemos que recurrir de las proposiciones. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una expresión que puede acarrear dos valores de verdad. Es decir, que la proposición puede ser falsa, puede ser verdadera, o nunca puede ser falsa y verdadera al tiempo. Veamos unos ejemplos. El primer ejemplo dice, el perro es un animal doméstico. Esta es una expresión que puede tomar un valor de verdad. En este caso, sabemos que el perro sí es un animal doméstico, entonces la proposición es verdadera. En el segundo caso, vemos el azul es un color primario. También reconocemos que es una expresión, por lo tanto es una proposición y sabemos que el color azul es un color primario. Entonces, esta proposición es verdadera. Bueno, ahora podemos tomar dos proposiciones P y Q generales. Y a estas podemos hallarle los posibles valores de verdad. Como se ve aquí en la tablita tenemos la proposición P y la proposición Q. Vemos que la proposición P puede tomar los valores de verdadero, verdadero o puede ser falso o puede ser falso. No tiene más opciones de ser. Ahora, para poder compararlos, la proposición Q puede ser verdadera o puede ser falsa o puede ser verdadera o puede ser falsa. Ahora, si pasamos a la negación, es decir, si negamos la proposición P, vemos que en este caso la proposición P es verdadera, entonces va a pasar a falsa. En este caso la proposición P es verdadera y pasa a falsa. En este caso la proposición es falsa y ahora pasa a verdadera. Acá es falsa y pasa a verdadera. El mismo procedimiento podemos hacer para la proposición Q. Vemos que Q tiene los posibles de valor de verdad, verdadero, falso, verdadero, falso. Y si la negamos, la proposición que es la verdadera, esta verdadera va a pasar a ser falsa, esta falsa va a pasar a ser verdadera, esta verdadera va a pasar a ser falsa y esta falsa va a pasar a ser verdadera. Bueno, estas proposiciones sirven para hacer tablas de verdad. ¿Qué tipos de tablas se pueden encontrar? Entonces, vamos a mirarlos. Vamos a ver qué tipos de tablas se pueden encontrar. Por ejemplo, la tabla de verdad de la conjunción. La conjunción, así como nos dice aquí, hace referencia a la letra I. Es decir, que si yo tengo una proposición P que es verdadera y una proposición Q que es verdadera, cuando yo hago P y Q, entonces la frase resultante va a ser verdadera. Por otro lado, si tengo la proposición P verdadera y la proposición Q falsa, la proposición P y Q va a ser falsa, como podemos ver acá. Y cuando la proposición P es falsa y la proposición Q es verdadera, también la proposición P y Q va a ser falsa. Ahora, cuando las dos proposiciones son falsas, la proposición P y Q también es falsa. Veamos un ejemplo. Tenemos la proposición P que nos dice el perro es un animal doméstico. Esta proposición es verdadera. Ahora, tenemos la proposición Q. La proposición Q es el color azul es un color primario. Como dijimos antes, esta proposición es verdadera. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo la proposición el perro es un animal doméstico y el color azul es un color primario. Vemos que las dos proposiciones son verdaderas. Y si nos vamos a la tabla, vemos que si tengo la proposición P que es verdadera y la proposición Q que es verdadera, entonces la resultante va a ser verdadera. Lo que quiere decir que esta frase es verdadera. Listo, continuemos. Ahora surge la tabla de la disyunción. En el caso de la disyunción nos hace referencia a la letra O. Es decir, que si yo tengo una proposición P que es verdadera y una proposición Q que es verdadera, si yo las comparo con la disyunción, va a resultar verdadera. Si yo tengo una proposición que sea verdadera y una proposición Q que es falsa, va a resultar que cuando yo haga la comparación con la disyunción, va a resultar que la frase es verdadera. ¿Listo? Para el otro caso, cuando la proposición P es falsa y la proposición Q es verdadera, igual, la frase sigue siendo verdadera. Ahora, si tengo que las dos proposiciones son falsas, entonces cuando yo aplique P o Q, va a resultar que la proposición es falsa. Vemos aquí que el único caso cuando la proposición P o Q es falsa es cuando las dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q, son falsas. Veamos un ejemplo. La proposición P nos dice, el perro es un animal doméstico. Como ya lo sabíamos, esta proposición es verdadera. Ahora, tenemos otro caso de una proposición Q. La proposición Q nos dice, el tigre es un animal herbívoro. ¿Cómo sabemos el tigre se alimenta de carne? Entonces no podemos decir que es herbívoro. Entonces aquí resulta que
esta proposición es falsa. Ahora, si vamos a juntarlas con el conectivo o, vamos a ver, el perro es un animal doméstico o el tigre es un... Vemos que la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. O sea, ¿qué quiere decir? Que la frase que vamos a tener al final va a ser verdadera. O sea, sí se cumple que el perro es un animal doméstico o que el tigre es un animal herbívoro. Bueno, siguiendo esto nos resulta la tabla de la implicación. Esta tabla aquí nos hace referencia a la palabra entonces. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo una proposición P que es verdadera y una proposición Q que es verdadera, si yo le aplico la implicación, va a resultar que la frase resultante va a ser verdadera. Si tengo una proposición P que es verdadera y una proposición Q que es falsa, la implicación va a ser falsa. Ahora, si tengo que la proposición P es falsa y la proposición Q es verdadera, entonces la implicación va a ser verdadera. Por último, si tengo que las dos proposiciones son falsas, entonces se va a cumplir la implicación. Es decir, la frase va a ser verdadera. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos la misma proposición P, que es el perro es un animal doméstico, que sabemos que es verdadera. Ahora, también tenemos la proposición Q, que dijimos que era falsa porque dice que el tigre es un animal herbívoro, pero en realidad el tigre es un animal carnívoro. Entonces, la proposición Q es falsa. Listo, entonces si hacemos la implicación nos quedaría, el perro es un animal doméstico, entonces el tigre es un animal herbívoro. Tenemos que la proposición P es verdadera y la proposición Q es falsa. Es decir, que esta frase va a resultar siendo falsa. Listo. Ahora continuamos con la tabla de verdad de la bicondicional. En este caso, la bicondicional nos hace referencia a las palabras sí y solo sí. Es decir, que si yo tengo una proposición P que es verdadera y otra proposición Q que es verdadera, lo que quiere decir que la bicondicional es verdadera. Ahora, si yo tengo alguna preposición es verdadera y la otra es falsa, o sea, Q es falsa, entonces la bicondicionalidad va a ser falsa. Y si lo tengo al contrario, que es P sería falsa y Q sería verdadera, entonces la bicondicional falsa. Ahora, para el último caso donde vemos que P es falsa y Q es falsa, la bicondicional se cumple. Es decir, que es verdadera. Bueno, aquí podemos notar que si las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad, la bicondicionalidad se va a cumplir. Si se cumple que las dos tienen el mismo valor de verdad, entonces la bicondicionalidad es verdad. Veamos un ejemplo para ver cómo funciona la bicondicionalidad. Tenemos la proposición P. Al igual que los anteriores casos, P es el perro es un animal doméstico que es verdadero. Ahora Q es el tigre es un animal salvaje. Y esta preposición es verdadera, porque sabemos que el tigre es un animal salvaje. Entonces, si le aplicamos el sí y solo sí, nos quedaría el perro es un animal doméstico, sí y solo sí, el tigre es un animal salvaje. Bueno, vemos que aquí las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad y en este caso son verdaderas. Entonces, si nos vamos a la tabla, acá podemos observar que si P es verdadera y Q es verdadera, la bicondicionalidad es verdadera. Lo que quiere decir que la frase que tenemos aquí abajo es verdadera. Listo. Ya conociendo las tablas de verdad, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo nos dice que P implica Q, si solo si P y no Q. Lo que quiere decir que como vemos que aquí P, entonces Q está dentro de un paréntesis, debemos hacer primero esta parte y luego hacer P y no Q. Y estos dos resultados después los vamos a comparar usando la bicondicionalidad. Para hablar de P, entonces Q, recuerden que dijimos que únicamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Lo que quiere decir que en este caso es falso y en el resto será verdadero. Bueno, ahora, por otra parte vamos a hablar de P y no Q. Vemos aquí que tenemos a no Q. Listo. Entonces, recuerden que el y o la conjunción es verdadera únicamente
cuando P y no Q son verdaderos. Entonces vamos a mirar. Vemos que P es verdadera y no Q es falsa. Aquí será falsa. Vemos que P es verdadera y no Q es verdadera. Quiere decir que únicamente va a ser verdadera acá. Porque si vemos en el tercer caso, P es falsa, no Q es falsa y P es falsa y no Q es verdadera. Lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Ahora, vemos que en el sí solo sí, recuerden en la bicondicionalidad, únicamente es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. Entonces veamos, la primera proposición para nosotros va a ser P entonces Q y la segunda va a ser P y no Q. Listo, veamos. P entonces Q es verdadera y P y no Q es falsa, lo que quiere decir que es falso. Ahora, siguiente. Entonces Q es falso y P no Q es cero, lo que quiere decir que acá será falso. Ahora, siguiente. P entonces Q es verdadero, P y no Q es falso. Igual sigue siendo falso porque recuerden que únicamente es verdadera, las proposiciones es verdadera. Siguiendo el mismo proceso, en este último caso va a ser falso. Va a quedar que P, entonces Q, sí, solo sí, P y no Q, todos los posibles casos van a ser falsos.